Terminada la parte de lo que tiene que ver con estimación, entonces miremos algunas aplicaciones que se pueden presentar sobre este tema. Para ello, tomemos unos ejercicios. En la preparación que se tenía, pues aparecen desde las distribuciones muestrales, pero ese no es tema del curso. Sin embargo, debo tomar algunos apartes para poder entender mejor lo que está relacionado con las estimaciones. Bueno, en primer lugar, la inferencia estadística tiene que ver sobre todo con la estimación y las pruebas de hipótesis, pero para ello se requiere hablar de las distribuciones muestrales. Las distribuciones muestrales nos llevan a recordar de que los valores que encontramos dependen de la muestra y que entonces uno lo que debe hacer es mirar cuál es el comportamiento de estas muestras. Tenemos nosotros en primer lugar la distribución de la media. En la distribución de la media, la estadística, o sea, la medida muestral, es la media aritmética, el parámetro es la media poblacional y el error típico es desviación típica sobre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Y es lo primero, si se conoce la desviación típica poblacional o no se conoce. La otra distribución que se toma, y tal vez de las más importantes, es la de la proporción, donde la proporción muestral es la estadística la que se va estimando y esta en últimas viene a ser casos favorables sobre casos posibles, ¿sí? Es decir, si nosotros nos ponemos a mirar a qué sería igual esa proporción muestral, diríamos que es igual a X sobre N, ¿sí? Casos favorables sobre casos posibles, si quieren llamarlo, pero en general es éxito sobre el número total de observaciones. Y entonces, y lo otro, pues tendríamos que el parámetro es la proporción poblacional binomial, la probabilidad de éxito de la distribución binomial. El error típico en este caso es la raíz de PQ sobre N. Otra distribución que se utiliza es la de diferencia de medias. Entonces, en ese caso, pues en la estadística, la medida muestral es la diferencia de medias muestrales y el parámetro es la diferencia de medias poblacionales. Y el error típico es la raíz cuadrada de la suma de los errores típicos. Y así también en la última, que es la diferencia de proporciones, se tiene que, pues, en la estadística, es la diferencia de proporciones muestrales, el parámetro, la diferencia de proporciones poblacionales y el error típico, como lo tienen allí. Hay que hacer las siguientes observaciones. Cuando se trabaja con el parámetro media, entonces se deben tener en cuenta dos cosas. La primera es que si la desviación típica poblacional se conoce o no se conoce, y la segunda tiene que ver con el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que si las muestras son grandes, se puede aproximar a una curva normal. En el caso de las proporciones no hay problema, porque si la proporción poblacional, la P, no se conoce, se la puede tomar con el máximo error posible, que es 0,5. De todas maneras, este es el punto de partida para la estimación, porque con esos valores que aparecen allí, nosotros podemos tipificar, ¿sí? Y entonces ya encontramos las zetas. Para la media, pues x barra menos mu sobre la raíz de s sobre raíz de n. Para la proporción, la z es igual a p barra menos p sobre la raíz de pq sobre n, etcétera. Bien, eso en cuanto a las distribuciones muestrales. Ahora sí, entremos para estimación. Basados en lo que observamos sobre las distribuciones muestrales, tenemos nosotros que encontrar los intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza, entonces, vienen dados pues por una expresión que consiste en despejar
el parámetro a través de unos valores, de un nivel de confianza ya dado y de lo que habíamos visto en la parte de las distribuciones muestrales. Por ejemplo, si vamos a estimar mu, es decir, si vamos a estimar la media poblacional, el estimador puntual es la media muestral. Y el intervalo de confianza vendría dado por límite inferior x barra menos z de alfa medios por la raíz de sigma sobre raíz de n, y el límite superior vendría dado por x barra más el z de la tabla sigma sobre raíz de n. Pero esta expresión la utilizamos cuando se tiene un comportamiento normal y una desviación típica poblacional conocida. O cuando el comportamiento es normal y n es grande. ¿Sí? Entonces son dos requisitos para utilizar esa z. Repito, ¿sí? Que haya un comportamiento normal y sigma sea conocida independiente del tamaño de la muestra, o el otro caso es de que la muestra sea grande, el comportamiento normal y así la sigma sea desconocida, en cuyo caso se la estimamos. Para la proporción, pues el estimador es la proporción muestral y el intervalo de confianza viene dado como está allí. No tiene restricciones, no tiene observaciones. La diferencia de medias, pues lógico, va a tener un comportamiento, unas observaciones similares a las de la media sola. Y en el caso de la diferencia de medias, entonces el estimador también es la diferencia de medias muestrales y el intervalo de confianza viene dado como está allí. Son unas ecuaciones que aparentemente podría uno considerarlas como que un poquito complicadas, pero son sencillas, ¿no? En cualquiera de los casos, observen que el intervalo de confianza viene dado por estimador menos más el valor de la tabla por el error típico. Por eso es que era necesario pues, hacer esa introducción que es la parte de las distribuciones muestrales. Les repito, ¿no? Un intervalo de confianza viene dado por estimador menos más el valor del estadístico de la tabla, en este caso del Z, por el error típico. Entonces, con eso, ya podemos nosotros tratar de iniciar la solución de ejercicios. ¿Alguna inquietud con respecto a la tablita que tienen en pantalla? Bien. Vamos a trabajar unos ejercicios que tengan que ver con una posible aplicación dentro de la carrera, pero que naturalmente no se trata de hacer la aplicación puntual porque esa es la que ustedes tienen que hacer a través del desarrollo de sus proyectos, sino que hacemos con algo parecido. En el primer ejercicio tenemos que en un hospital psiquiátrico se ha estudiado una muestra de 150 pacientes y se ha observado que 38 de ellos tienen una tendencia al suicidio. Hallar un intervalo de confianza al nivel del 95% para el parámetro proporción de individuos con tendencia al suicidio de la población. Entonces, miren, el caso clásico, ¿no? Se toma una muestra y en la muestra se encuentra unos éxitos. Y entonces, a través de ellos, uno puede hacer estimaciones, puede proyectarse. En este caso, ¿qué es lo que tengo? De 150, 38 tienen la característica que estoy observando. Eso me da una proporción. Y entonces la solución sería la siguiente. N, tamaño de la muestra 150, X, número de éxitos 38,
lo que nos daría una proporción muestral de 38 sobre 150. Si tomamos un 95% de confianza, es decir, si 1 menos alfa es igual al 95%, en la tabla de la distribución normal nosotros vamos a encontrar que Z es 1,96. Entonces, conociendo el estimador, conociendo el valor de Z, entonces nosotros ya reemplazamos en la fórmula y encontramos el intervalo de confianza. ¿Sí? Observen de que aquí nosotros en la fórmula para el error típico hemos reemplazado P y Q con los valores muestrales. Es decir, el P lo estimamos con 0,253 y por consiguiente el Q sería 1 menos P, 0,747. Reemplazamos y encontramos nosotros la respuesta, concluyendo que la proporción de individuos con tendencia al suicidio en ese hospital psiquiátrico está entre el 18,34% y el 32,26%. Miren el desarrollo del ejercicio. Si voy a encontrar un intervalo de confianza, necesito un estimador, un nivel de confianza y un tamaño muestral. Con ello puedo encontrar la respuesta, como es en este ejercicio. ¿Alguna inquietud? El segundo ejercicio dice que se quiere construir un intervalo de confianza del 90% para la estatura promedio de las personas de una región. Y para ello se toma una muestra al azar de 100 personas adultas a las que se le mide su altura obteniendo una media de 1,58 y una desviación típica de 0,1. Aquí tenemos nosotros lo siguiente, ¿no? Que en primer lugar suponemos una distribución normal, lo que significa que la muestra que se escogió es una muestra de personas adultas, es decir, que ya no van a crecer más y que no tienen problemas de crecimiento. De lo contrario, pues la variable de repente no podría ser normal. ¿Sí? Entonces deberíamos tener esos requisitos. Ya con esos requisitos, entonces ya podríamos trabajar. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Primero que la muestra es grande, porque es de 100 personas. Que la media muestral es 1,58 y la desviación típica muestral es 0,1. Pero resulta que como nosotros tenemos una muestra grande, suficientemente grande, podemos tomar la desviación típica muestral como un estimador de la desviación típica poblacional, es decir, cumple los requisitos porque ya nos dicen primero que la variable se distribuye normalmente y segundo de que la muestra es grande. Por consiguiente, tomamos un intervalo de confianza con Z. Para un 90% de confianza, nosotros buscamos en la tabla y encontramos allí un Z de 1,64. Con respecto a este valor, algunos autores toman Z como 1,65, porque resulta que legalmente el Z está entre 1,64 y 1,65 y entonces se puede tomar cualquiera de los dos valores, nosotros no vamos a tener problema en tomar 1,64 o 1,65. Cuando hagamos el trabajo computacional, sí ya nos va a dar un valor exacto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Reemplazamos y nos queda que el intervalo de confianza está entre 1,564 y 1,596. Siguiendo nuestra tradición de que la estatura la expresamos con 2 dígitos decimales, entonces diríamos de que la estatura promedio de los habitantes de la región está entre 1,56 y 1,60 con un nivel de confianza del 90%.
Por favor, revisen la página. El siguiente ejercicio, entonces, ya lo vamos a trabajar mediante StatGraphics. Nos dice que las calificaciones definitivas en matemáticas de décimo de 10 estudiantes de un grupo de 50 fueron las siguientes, y allí nos toman las calificaciones y nos piden que encontremos la respuesta con StatGraphics. Entonces vamos nosotros a abrir nuestro paquete computacional StatGraphics y vamos a digitar esos números. Bien. Necesitamos encontrar un intervalo de confianza para una variable. La variable debe ser numérica, pues lógico, para poder encontrar ese intervalo de confianza. Entonces vamos a describir datos numéricos, análisis de una variable, calificación, aceptar. Y entonces allí tenemos nosotros todas las opciones de lo que ya hemos pasado. ¿Sí? Está el resumen estadístico, las tablas de frecuencia, percentiles, gráficos, etcétera, todo eso ya lo hemos pasado. Ahorita lo que nos interesa es el intervalo de confianza. Damos clic, intervalo de confianza, aceptar. Y encontramos la respuesta. Intervalos de confianza para la calificación. Intervalo de confianza del 95% para la media. 4,15 más o menos 0,19. Lo que nos daría que el intervalo de confianza del 95% para la media está entre 3,96 y 4,34. Si nosotros redondeamos, como son calificaciones, a un dígito decimal, nos quedaría 4 y 4,3. Y allí también nos entrega el intervalo de confianza para la desviación típica. Entonces, para este caso, la desviación típica con un 95% de confianza va a estar entre 0,18 y 0,49. Leamos el Stat Advisor. Dice que este panel muestra los intervalos de confianza del 95% para la media y la desviación estándar de calificación. La interpretación clásica de estos intervalos es que en muestreos repetidos, estos intervalos contendrán la media verdadera o la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron extraídas las muestras el 95% de las veces. En términos prácticos, puede establecerse con 95% de confianza que la media verdadera de calificación se encuentra en algún lugar entre 4 y 4,3, en tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 0,18 y 0,49. Ambos intervalos asumen que la población de la cual proviene la muestra puede representarse por la distribución normal, mientras que el intervalo de confianza para la media es bastante robusto y no muy sensible a violaciones de este supuesto. Los intervalos de confianza para la desviación estándar son muy sensibles. Si los datos no provienen de una distribución normal, el intervalo para la desviación estándar puede ser incorrecto. Para verificar si los datos provienen de una distribución normal, seleccione resumen estadístico de la lista de opciones tabulares o escoja gráfica de probabilidad normal de la lista de opciones gráficas. Entonces, pueden hacer eso, ¿sí? Queda el resumen estadístico de la lista de opciones tabulares. Entonces, opciones tabulares, resumen estadístico, aceptar, y allí ya puedo formarme yo una idea en cuanto a la normalidad de la distribución. O también lo podemos hacer mediante el gráfico de la probabilidad normal. Y entonces allí nosotros podemos observar
que una curva normal seguiría la línea recta que aparece allí en azul, y cómo se encuentran los puntos con respecto a esa línea. Pues debemos observar que la mayoría de puntos están por debajo de la línea. Pero esto es algo que lo analizaremos más profundamente en la parte de pruebas de hipótesis. Por el momento, lo que nosotros podemos decir es que la calificación promedio de los estudiantes de ese grado décimo está entre 4 y 4,3 con un nivel de confianza del 95%. Si nos piden que cambiemos el nivel de confianza, entonces con el botón derecho del mouse vamos a opciones de ventana. Que allí podemos colocar no un 95, sino un 90% de confianza y aceptar, que entonces ya nos daría otra calificación. Y miren que para el 90% de confianza también sigue estando entre 4 y 4,3. Este sería el trabajo que tenemos que hacer cuando los datos están sueltos y queremos encontrar intervalos de confianza con nuestro paquete computacional StatGraph. Ayuda mucho también dentro de la estimación, algo que habíamos visto anteriormente y que es el gráfico de caja y bigote, porque este nos muestra el comportamiento gráfico de la variable. Aquí podemos observar nosotros que aunque los bigotes son iguales, la mediana está muy corrida a la parte inferior y la media está más arriba. Entonces, de todas maneras, no hay simetría, porque para ello necesitaríamos que la linecita azul de la mediana y la media queden al centro de la caja. Es decir, allí tenemos en pantalla los dos detalles que nos ayudan mucho para interpretar la estimación que estamos haciendo de una variable numérica. Si tenemos unos datos sueltos, pues lo que tenemos que hacer es cargarlos en nuestro paquete computacional y entonces allí lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ir a la opción de escribir datos numéricos. En datos numéricos, análisis de una variable. Después de eso vamos a intervalos de confianza y tenemos la respuesta. ¿Sí? Es un procedimiento muy sencillo para utilizar nuestro paquete StatGraphics. Bueno, esto es lo que tiene que ver ahorita con la parte teórica.